voy a indicar? Que cuando comencemos con el diseño habrá canales principales, canales laterales, sublaterales. El canal principal es el que va a llevar la totalidad del líquido. Y ahí sea el tipo de suelo que yo tenga, siempre tiene que revestirse el canal principal. Los demás pueden revestirse o no, pero el canal principal tiene que revestirse para que haya una máxima eficiencia y con eso tener la mínima pérdida de agua. Entonces siempre tengo que buscar la máxima eficiencia evitando pérdidas en el transporte. Entonces, aunado a las pérdidas por infiltración, ¿cuáles otras pérdidas creen ustedes que puede haber de esta gran cantidad de líquido? Por infiltración, ¿qué más? Evaporación. Evaporación, correcto, pero hay otra más importante. ¿Por qué creen? Imaginen que tienen el canal principal y a un costado hay una población. ¿Qué va a suceder? ¿Qué creen que pueda suceder? Robo. Robo, exactamente. Que la gente diga, mira, el sistema de aguas, no sé, o quien se encargue de ponerle su toma domiciliaria no ha venido, no tengo agua, pero tengo este canal aquí cerca. Voy y tomo agua. Entonces la cantidad de gasto que yo estoy pretendiendo llevar, pues ya no va a llegar al total, porque por robo yo estoy perdiendo líquido. Eso sí hay que tener mucho cuidado, que las pérdidas por robo sí podemos evitarlas y que tenemos que recorrer siempre el canal principal, se tiene que recorrer evitando estas pérdidas, ¿vale? ¿Alguna duda? Ok, seguimos. No. Recuerden que siempre nos vamos a la siguiente hoja. Nuestro diseño va a estar sustentado con el tipo de planta, la cantidad de agua y el tipo de suelo. Estos son los factores importantes. Ahora vamos a ver. Primero quiero que entendamos dos conceptos que vieron el semestres anteriores, creo que fue en sexto, en hidrología. En hidrología. Un concepto, estamos ahorita, me indican en qué página 23, si no me equivoco, donde está esta figurita. Sí, 23. 23, ok. Nos posicionamos en la página 23. En la página 23 vienen dos conceptos. Un concepto que se llama evaporación y un concepto que se llama transpiración. Tanto la evaporación como la transpiración son dos conceptos diferentes. Aquí se los coloco como cuestión cultural. Ahorita los leen. Quiero que nos vayamos a la siguiente página donde están las figuritas que estamos viendo. Se los voy a explicar de forma general y ya después lo regresan y lo estudian ya ustedes más a detalle. La evaporación y la transpiración son dos conceptos diferentes. La evaporación es el cambio de fase de líquido que se encuentra en el subsuelo o en grandes cuerpos de agua como ríos, lagos o arroyos. Ese es el cambio de fase. ¿Producto de quién? Pues de los cambios de temperatura. El líquido se evapora y ahora esto pasa de líquido a vapor y se eleva hacia la atmósfera. Pero la transpiración no se da en los suelos. La transpiración se da en las plantas y en los animales. ¿Qué es la transpiración? El sudor. Nosotros cuando comenzamos a hacer una actividad física comenzamos a transpirar, es decir, para que el cuerpo entre en un equilibrio térmico, elimina líquidos. Pero esos líquidos tenemos que reponerlos. Si yo no los repongo, yo puedo entrar en un problema fisiológico. Entonces, la planta también transpira. Debo calcular en función de la temperatura cuánta agua va a transpirar. Porque en función de la transpiración está cuánta agua tengo que reponer. Y aquí viene un concepto importante. La evapotranspiración o evapotranspiración. La evapotranspiración o la transpiración no es más que la suma de la evaporación más la transpiración. Entonces, cuando manejemos el concepto de evapotranspiración, no se olviden, es la suma de la evaporación y de la transpiración. Son factores fundamentales para poder calcular la cantidad de o la capacidad de campo. Dudas, abro micrófonos, dudas entre evaporación, transpiración y evapotranspiración.
No. Creo que no. No, sin No, duda. profe. Y esto ustedes numéricamente lo calcularon en 1, o en hidrología o en obras hidráulicas. Si no lo hicieron así, aquí lo vamos a calcular, porque en hidrología, en la última parte sí deben haber visto un poco de evapotranspiración y su cálculo, pero si no, aquí lo vemos. ¿Dudas con esto? Si no, para avanzar. No, profe. Ok. Sin duda. Quiero que observen una cosa antes de avanzar. En su manual, casi al centro, arriba de donde dice zona de absorción, vean los factores ambientales importantes para calcular la capacidad de campo. Son otros factores, y me los subrayan, por favor. Radiación solar, humedad relativa, temperatura y viento. Son otros factores importantes que no se deben olvidar, ¿vale? Seguimos con el 2.2, zona de absorción. Esto es también bien importante, muchachos. Fíjense bien, dice, las plantas absorben el agua principalmente por medio de su sistema radicular. Nuevo concepto, sistema radicular. El sistema radicular, y quiero que por ahí en su manual lo subrayen y hagan la nota, el sistema radicular son las raíces. Ahorita vamos a ver la anatomía de la planta, pero de hoy en adelante ya no le vamos a llamar raíces, le vamos a llamar sistema radicular. Por esto, la zona de las raíces forma la principal zona de absorción. Entonces, dentro de una planta, ¿cuál es la principal zona de absorción? Las raíces. La planta no absorbe agua por el tallo. La planta no absorbe agua por las hojas. No. La única parte anatómica que me sirve para absorber agua es el sistema radicular. Correcto, muy bien. Seguimos. El desarrollo del sistema radicular tiene, por tanto, gran influencia en la capacidad de absorción de agua y, por consiguiente, en el rendimiento del cultivo. Este desarrollo depende de mucho de las condiciones del suelo. Es decir, que la planta, conforme va creciendo, ¿qué va pasando con su sistema radicular? Tiene que ir creciendo. A mayor sistema radicular, mayor capacidad para absorber agua y nutrientes. Si en un momento dado el sistema radicular comienza a penetrar y se encuentra en un punto en el que ya no puede penetrar hacia abajo, ¿hacia dónde lo hará? Hacia las orillas. Por eso han visto mucho que hay árboles que las raíces botan las banquetas, porque el árbol, para obtener una buena fijación al suelo, necesita un sistema radicular grande. Para poder absorber la cantidad de agua que requiere ese árbol, necesita también tener un sistema radicular grande. Entonces, si ya no puede profundizar más, ¿qué hace? Pues crecer hacia los lados, sin importar si se lleva banquetas, si se lleva alguna cimentación de alguna casa hecha con mampostería, etcétera. El sistema radicular va a querer crecer y desarrollarse. Oiga, profe, Oigo. ¿el sistema radicular también depende de cómo crece la corona del árbol? Y te voy a decir por qué. Va a depender el sistema radicular que profundice, porque el agua se va a absorber a través de un proceso que se llama capilaridad. Entonces, entre más grande esté, entre más alto esté, entre mayor cantidad de producto se genere, necesitaré un mayor sistema radicular. Si yo no permito que el sistema radicular crezca, la planta o el árbol o lo que ustedes quieran no va a crecer ni a desarrollarse. Entonces, todo también depende de mi sistema radicular. ¿Vamos bien? Seguimos. Dice, bajo condiciones normales, las raíces absorbentes de la mayoría de los cultivos se encontrarán en la capa superior del suelo, hasta una profundidad aproximada a 40 centímetros, cerca de la base de la planta. Esto aplica para plantas pequeñas, porque para árboles frutales, pues tiene que ser más grande estos 40 centímetros. Y dice, esto es bien importante, cerca del 60 al 70% de las raíces se encuentran en esta zona, en estos 40 centímetros medidos de la superficie hacia el fondo.
en esta parte del suelo la extracción de agua es mayor. Es decir, que para yo tener un sistema radicular adecuado, necesito mínimo cuánto de suelo con capacidad de campo para que la planta pueda crecer. Mínimo 40 centímetros. Si yo tengo 30 centímetros de suelo o menos, en el que el sistema radicular no pueda crecer, la planta no se va a desarrollar. Entonces, por regla, al menos debo tener 40 centímetros de profundidad con capacidad de campo suficiente para que la planta pueda desarrollar, crecer de forma adecuada. ¿Quedó claro esto? Ojo, esto se mide de la superficie del suelo hacia la profundidad, hacia donde está la planta profundizando. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a los 30 centímetros se encuentra una capa de rocas que ya no va a poder profundizar y va a tener que ir hacia los lados? Entonces, mínimo yo requiero que esa capa de rocas esté al menos por debajo de los 40 centímetros. Si está por debajo de los 40 centímetros ya no pasa nada porque la planta puede crecer y desarrollarse sin ningún problema. ¿Seguimos? ¿Dudas? Hasta aquí abro micrófonos. No, no hay dudas. Okay. Sin duda. Muy bien. Seguimos, así me gusta. Desde el punto de vista anatómico, en la siguiente hoja, no me voy a meter mucho a esta parte de la anatomía, pero sí al menos que conozcan 3 partes importantes de la planta. Todas las plantas y árboles frutales que nosotros vayamos a tener en nuestro distrito de riego van a tener 3 partes anatómicas fundamentales. La primera es la raíz, la segunda es el tallo y la tercera son las hojas. Cada una tendrá su propia función. El sistema radicular crece debajo de la tierra. Sirve como sostén de la planta. El sistema radicular absorbe el agua y los minerales del suelo. Esto es lo único que va a hacer el sistema radicular. Soporte y va a tomar el agua y los nutrientes del suelo. El tallo crece hacia arriba, sostiene a la planta y distribuye los alimentos. Es decir, el tallo no absorbe, el tallo distribuye los alimentos que fueron tomados ¿por quién? Por el sistema radicular. Y por último, y no menos importante, las hojas. Porque en las hojas se fabrica el alimento de las plantas con ayuda del agua y con ayuda del sol. Las plantas son seres, en este caso, que pueden fabricar sus propios alimentos. Nosotros no, nosotros necesitamos consumir ciertas sustancias, ciertos alimentos para que podamos adquirir todos los nutrientes y generar un proceso metabólico y podamos crecer, desarrollarnos. La planta en la hoja puede crear todo el alimento que requiere para poder sobrevivir. ¿Por qué la planta no engorda? Porque la planta produce la cantidad de comida exacta que necesita para crecer y desarrollarse. Nosotros, ¿por qué engordamos? Porque excedemos esa cantidad de alimento que requerimos para crecer y desarrollarnos. Entonces, la planta sí produce su alimento, pero produce la cantidad exacta, no más no menos, para poder desarrollarse. ¿Y en dónde se crea esta sustancia? En las hojas. Y de una vez les adelanto, el alimento principal que se producen en las hojas son los carbohidratos. Ese es el alimento que las plantas producen en las hojas y que sirven como alimento. ¿Vale? Entonces, cada una de estas partes anatómicas tienen su propia función. Las hojas producen el alimento, no absorben agua. El tallo distribuye el alimento, no absorbe agua. El único que absorbe agua y nutrientes es el sistema radicular. ¿Pero qué necesito? Aquí lo dice, para que la planta pueda desarrollar sus alimentos: agua y la luz del sol. Porque en la hoja se va a generar un proceso llamado fotosíntesis, que el producto de la fotosíntesis es el alimento de las plantas. ¿Y cuál les dije que era el alimento? Los carbohidratos. La planta produce la cantidad de carbohidratos necesaria para su existencia.
nosotros a veces excedemos la cantidad de carbohidratos al día, ¿qué sucede? Que comienzo a engordar. ¿Por qué? Porque se hace un excedente de carbohidratos en mi cuerpo. El cuerpo no los puede eliminar y pues eso se convierte en ciertas sustancias que hacen que la capa de grasa comience a hacerse más grande en nuestro cuerpo. ¿Dudas con la anatomía de la planta? Aquí abajo de este recuadro podemos ver ya la anatomía como tal, en donde nada más voy a mencionar lo siguiente. Aquí me interesa de esta zona de la planta. Ahora, del sistema radicular, fíjense bien, del sistema radicular solamente va a haber una estructura, no toda la raíz absorbe. Ahora ya me voy al punto ya de la raíz. No toda la raíz absorbe. La única parte de la planta que absorbe es algo llamado la zona pilífera. Es la única que va a absorber. Todo lo demás, esta zona solidificada, las ramas, el crecimiento y la cofia no absorben líquido. La única zona es la zona pilífera. Y ustedes pueden ver ahí en su esquemita que hay unos ciertos como vellitos que son en las partes finales de las plantas, todas las ramas de las raíces. Todos estos pelitos es la zona pilífera y es la que tiene la capacidad de absorber el agua. Lo demás no puede absorber agua, solo absorbe agua la zona pilífera. Y por último, la última estructura que me interesa enseñar es la cofia, porque la cofia es la parte más gruesa y más resistente. La cofia es la que va abriendo paso entre el suelo, o entre todas las partículas que forman el suelo, para que la raíz vaya profundizando. Son las únicas estructuras que me interesa que analicemos, porque son las que vamos a trabajar. Esa cofia es la que profundiza y es la que me ayuda a que la planta pueda ir generando un sistema radicular cada vez más grande hacia abajo. ¿De dónde a dónde se miden los 40 centímetros? El suelo, la mayor cantidad de suelo con las capacidades productivas están de esta zona hacia abajo. Mínimo, debo tener mínimo 40 centímetros para que la planta pueda crecer y desarrollarse de forma adecuada. Abro micrófonos. Dudas, aclaraciones, traumas o inconformidades. Sin problemas. ¿Sin problemas? Todo claro. Perfecto, muy bien. ¿Puedo ver sus caritas, por favor, para ya retirarnos? Abrimos micrófonos y pueden, los que puedan, los que no importa, no los voy a correr como los maestros que han visto en algunas redes sociales, como son en TikTok. Ya ven que hay maestros medio sangrones. No, ya no. Ok. Entonces, jóvenes, eso que acabamos de revisar, quiero que lo vuelvan a leer. Si tienen alguna duda, por favor, háganme la aclaración. Nos vamos a ver la próxima clase, que es el día miércoles. El viernes no nos vamos a ver porque el miércoles les voy a dejar algunas actividades para el fin de semana. Generalmente los miércoles y viernes es para hacer actividades. Ahorita, como es pura teoría, no va a haber así como actividades ya numéricas como tal. Es lo que están viendo atrás, que es dinámica, que sí tengo que estar viendo sistemas de unidades, bla, bla. Esta primera parte es meramente teórica y vamos a avanzar lo más rápido que podamos. Si en algún momento piensan que voy muy rápido, me detienen. Pero pienso que es cuestión teórica, que no hay mucho que estar revisando, solo algunos conceptos, pero ya en la parte de diseño sí ya me voy a detener un poquito más, porque tengo que explicar el H canales, tenemos que hacer las tablas en Excel para hacer el cálculo de la capacidad de campo. Entonces ahorita, la próxima clase, nada más les encargo que revisen de su manual las siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, las siguientes 6 páginas. Léanlas nada más y ya aquí vamos a ir viendo así, subrayando y tomando notas de lo más importante, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, por favor háganme la aclaración, y si no tienen ninguna duda, hagan una notita, péguenla en su manual y la próxima clase pues ya la revisamos. ¿Vale? Excelente. Muy bien. ¿Alguna duda? Pueden abrir micrófonos, no pasa nada que el perrito esté
ladrando, peleándose como mis que por ahí estaban matando, ya están durmiéndose. Yo tengo una duda, profesor. A ver, dígame. Perdonen que no prenda la cámara, pero... No pasa nada, te escucho. Para la revisión de las tareas, ¿cómo la vamos a hacer? ¿La enviamos en PDF al correo o...? Mira, ahorita les pedí solamente una tarea y hay otra que no les he pedido. Vamos a hacer lo siguiente. Créeme que batallé como no tienes una idea esta parte de estar revisando tarea por tarea, alumno por alumno. Tengo 6 grupos de 30 alumnos, un grupo de 35. Entonces, este día me acosté casi a las 3 de la mañana revisando actividades. Les propongo lo siguiente. Vamos a juntar unas... espérame, mantener. Vamos a esperar a que se junten unas 3 o 4 actividades, y ya que se junten esas 3 o 4 actividades, ahora sí ya les digo, jóvenes, para tal fecha me envían las actividades para revisar varias en un momento dado y no se me haga tan complicado. Entonces, la segunda tarea, aguántenme, la primera ya la tengo registrada en la lista, la segunda aguántenme porque la voy a juntar con otras tareas que me hacen falta para que no se me haga tan pesado. Entonces, esta guárdenla. Ya les diré, jóvenes, necesito que la tarea tal, me la manden tal día para su evaluación del primer parcial y se acabó el asunto. Entonces, ahorita no se preocupen, yo les doy con tiempo fecha para que revisemos esas tareas, pero no la dejen también hasta el final, váyanla resolviendo y también si tienen alguna duda, váyanme preguntando, ¿vale? ¿Algo más que tengan pendiente, jóvenes? No, profe, nada. ¿No? Ok, pues ¿qué creen? Ya terminamos, es mi último grupo. Mañana les envío el ID y la contraseña para la del miércoles, ¿vale? Vayan leyendo la información y si no hay alguna otra duda, pues nos vemos la próxima clase para avanzar con esta parte del manual. Y recuerden, ya la parte más interesante, segundo y tercer parcial con cálculos. Ahorita aguántenme con esta parte de teoría que no es que no sea importante, es aburrido, pero tienen que ver algunos conceptos, ¿vale? Si no hay más por el momento, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, va a ser una excelente noche. Nada más tienen pendiente la lectura rapidito de esas hojas que les dije y sería todo por hoy. ¿Vale? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. No, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ok, nos vemos.